Tras renacer, volví a encontrarme con Son Si-han. Estaba desplomado al final del callejón, cubierto de heridas, respirando al borde de la muerte. Sabía que 3 años después se alzaría como el gobernante que conquistaría el mundo. Y yo me convertiría en su emperatriz. Poder y gloria, todo en la palma de nuestras manos. Pero esta vez, ya no quería salvarlo. Son Si-han, en esta vida no quiero tener ningún vínculo contigo. Con el rabillo del ojo lo vi apoyado débilmente contra la pared, a un paso de la muerte. En mi vida anterior, llevaba una cesta de tofu recién hecho al vapor cuando lo encontré así. Lo traje a casa y gasté todo lo que tenía en medicinas para curarlo. Medio año después tuvo que irse dejando solo un colgante de jade y una promesa: volveré y me casaré contigo. Lo salvé sin esperar nada a cambio. Sabía que solo era una chica frágil de apariencia común, indigna de ascender tan alto. Nunca me había atrevido a soñar con nada más allá de eso. Pero sus palabras se grabaron en mi corazón, alimentando sentimientos que nunca debí haber tenido. La noche que se fue, unos intrusos irrumpieron en mi casa y asesinaron a mis padres. Sobreviví solo escondiéndome dentro de una estrecha chimenea. Buscar justicia fue inútil y desde ese día, el Gran Chu se sumió en el caos. Durante los 3 años siguientes, la guerra asoló la tierra. Los cadáveres inundaban los caminos. El hambre acechaba cada aldea. Vagaba como un alma a la deriva. Finalmente por fin encontré noticias suyas. Pensé que estaría tan feliz como yo, pero solo me miró con ojos tranquilos e indiferentes, y le dijo a alguien que preparara una tienda militar para que descansara. Decir que no me decepcioné sería mentir. Pero entonces era joven e ingenuo, demasiado impotente para resistirme. Más tarde trabajé como cocinero en el ejército porque así podía cocinarle y llevarle sopa caliente por la noche. En aquel entonces disfrutaba de esos momentos de tranquilidad. Él sentado solo en la quietud de la noche esperando probar mi comida. Y yo mirándolo furtivamente bajo la tenue luz de la lámpara. Era felicidad. Era suficiente. Pero esa noche, tras la celebración de la victoria del batallón izquierdo, su lugarteniente borracho y descarado, me arrastró a una tienda de campaña y me violó. Le supliqué ayuda. Pero él simplemente sostuvo su taza, con el rostro inexpresivo, observando desde lejos. Al amanecer, el diputado se disculpó. Lo perdonó. Y yo, destrozado y arruinado, me arrastré fuera del campamento, deseando solo regresar a la capital y ser enterrado junto a mis padres. Solo entonces lo comprendí por fin. Cada encuentro entre nosotros, desde la casualidad hasta la inevitabilidad, era pura ilusión. Solo había estado observando. Lo único que me había dado era esa frase que pronunció antes de irse: espérame a que vuelva y me case contigo. Solo una frase vacía, sin sentimiento. Fui el único tonto que se la tomó en serio. Él era la luna en lo alto. Yo era alguien a quien él jamás recurriría. Sin embargo, el día que planeé quitarme la vida, me encontró. Para entonces ya se había apoderado del reino y ascendido al trono. Ante todos los ministros, declaró que una vez lo salvé y que había prometido casarse conmigo. Un emperador justo que cumplió una promesa incluso con la hija de un vendedor de tofu. Eso fue lo que todos elogiaron. Una vez le pregunté por qué. ¿Por qué no me salvaste esa noche? ¿Por qué me hiciste emperatriz si no sentiste nada? La vela roja titiló. Su rostro se enfrió bajo el resplandor vacilante. Me salvaste. Pago la deuda. Eso es todo. Se quitó la túnica imperial y salió. Desde entonces venía a mis aposentos todas las noches. Sin hablarme, sin mirarme. Pero sentarme en meditación silenciosa durante una vigilia de la noche. Y luego irme sin decir palabra. Mujeres de todo el país me envidiaban. Una chica sin nombre, pero gracias a mi encuentro con el emperador, viví en la riqueza y el esplendor. Al oír esas palabras, solo esbocé una leve sonrisa. Ya entendía por qué Son Si-han me nombró emperatriz. Necesitaba reputación. La reputación de benevolencia, de honrar una promesa, la reputación que haría que todos bajo el cielo lo apoyaran de buena gana. Un mes después de que dejara el palacio, lo llamé de vuelta. Te ayudaré una última vez, dije,
pero espero que me lo pagues solo una vez. Después de mi muerte, por favor, entiérrame junto a mis padres. Son Xiang no se echó atrás. Al día siguiente llamé a su antiguo lugarteniente, ahora gran general de la nación, y bebí 2 tazas de té venenoso con él, llevándolo conmigo a la tumba. Sabía que era arrogante, brutal e incontrolable. Son Xiang lo había tolerado durante demasiado tiempo, pero como emperador recién ascendido, no podía matar a un viejo héroe de guerra. Así que con esto me vengué y lo ayudé al mismo tiempo. Justo antes de morir, me pregunté, si nunca hubiera conocido a Son Xiang, ¿qué clase de vida habría tenido? O si hubiera tenido un poco más de confianza, un poco más de fuerza, ¿qué habría sido de mí? Pero ya no importaba. Mi vida había regresado. Regresé a los 15 años. Regresé una vez más a ese brillante día de primavera, donde vi a Son Xiang morir en ese oscuro callejón. Mis pasos se detuvieron un momento, luego pasé junto a él sin mirar atrás. Sin vacilación. Sin piedad. Pero sentí como si me desgarraran el corazón. Dijo que quería casarse conmigo y me encariñé con él. Me mantuvo a su lado y empecé a tener sueños tontos. Me obligó a asumir el papel de emperatriz, sin dejarme otra opción que sobrevivir día a día. Y luego, sin dudarlo, aplastó hasta la última esperanza que tenía. En aquellos días, a menudo me lo preguntaba. ¿Qué era yo para Son Xiang? Una herramienta. Desde el momento en que lo salvé, debió haberlo calculado todo. Si algún día se convertía en emperador, elegir a una aldeana sin rostro y de aspecto sencillo como emperatriz le traería innumerables elogios. Para un nuevo gobernante la reputación era la base del trono. Mi existencia no era más que un pequeño peldaño que recogió en el camino. En esta vida, me negué a tener nada que ver con él. Monté mi puesto de tofu en la esquina, los vecinos se reunieron y enseguida vendí todo y volví a casa. Al pasar de nuevo por ese callejón, Son Xiang ya no estaba. Solo quedaba una mancha de sangre en el suelo. Debieron haberlo rescatado sus hombres. Inya. Mi madre corrió al callejón para encontrarme, y yo caminé más rápido hacia ella. Madre, vendí todo el tofu. Ella ignoró mis palabras, me agarró de la mano con ansiedad y me arrastró a casa antes de cerrar la puerta en secreto. Inya, cuando fui a buscarte antes, encontré a un joven gravemente herido en el camino. Lo traje a casa. Tu padre y yo lo cuidaremos. Ve a buscar al médico. El palo que lo llevaba se me resbaló del hombro y cayó al suelo. Me temblaba la voz. ¿Lo encontraste cerca del callejón junto a la casa de los 4 pilares? Mi madre asintió. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes la cara tan pálida? Entré en pánico y abrí la puerta del dormitorio. Allí estaba, inconsciente en la cama. Son Xiang. ¿Por qué? Porque se volvió así. Me quedé de pie junto a la cama, observando su rostro en silencio. En mi vida anterior, cuando lo cuidaba, solía mirarlo así, asombrado de que alguien pudiera nacer con una belleza tan deslumbrante. Son Xiang era el hombre más refinado y atractivo que había visto en mi pobre y limitada vida. Pero después de vivir toda una vida, ahora lo entendí. El rostro y el corazón de una persona no siempre coinciden. Mis pensamientos cambiaron. Hablé con frialdad. Echarlo. Mis padres se quedaron atónitos. Mi madre susurró, si lo echamos morirá. Si no lo echamos moriremos. Mis padres estaban claramente asustados por mis palabras. Me giré para explicar. Hay señales de caos fuera de la capital. El mundo está a punto de caer en el caos. No tiene antecedentes claros y está gravemente herido, nos traerá un desastre. Entonces te escucharemos, dijo mi padre. Cada uno tomó a Son Xiang del brazo y lo arrastramos hacia la puerta. Justo cuando llegamos al umbral, abrió los ojos de repente. Su mirada se fijó en la mía. Y en un instante una violenta intención asesina brilló en lo profundo de sus ojos. Te arrastramos aquí por error. Pero ahora no queremos salvarte. Reprimiendo el pánico, pronuncié cada palabra con claridad. El rostro de Son Xiang se ensombreció. Lo sabía. Si no fuera por su debilidad en ese momento, lo tratarían como un trapo tirado afuera de esa manera.
Habría asesinado a toda mi familia sin dudarlo. Tengo dinero. Sun Xiang cerró los ojos, reacio a afrontar su situación actual. Un pez en la tabla de cortar. Cuando mis heridas sanen, podré darle a tu familia una generosa recompensa. No hace falta. Quiero dinero, pero no a costa de la vida de mi familia. Al ver que no cedía ante lo que dijera, Sun Xiang me miró fijamente. El dobladillo de su túnica de brocado se arrastraba por el suelo, dejando una mancha limpia. Mi madre se apresuró a abrir la puerta lateral. Los tres nos preparamos para sacarlo a rastras. Pero de repente 3 hombres de negro, también cubiertos de sangre y cada uno con un cuchillo en la mano, aparecieron en la puerta. Uno nos apuntó con su arma, mientras los otros 2 corrieron a atrapar a Sun Xiang, quien estaba colgando en el aire, a segundos de ser expulsado. Un cuarto de hora después, Sun Xiang estaba acostado de nuevo en nuestra cama, esta vez con 3 hombres más ocupando la habitación. El médico llegó, dejó la medicina y se fue. Después de beberla, Sun Xiang me entregó un lingote de oro. Su voz era gélida. Nos vamos mañana. Hasta entonces manténganse a raya. Tomé el lingote, me di la vuelta para irme, luego me detuve y lo miré de nuevo. Tu vida, un lingote no es suficiente. Se quedó paralizado y luego esbozó una sonrisa burlona. Como si confirmara que una vendedora como yo solo veía oro y plata. Míope. Superficial. Suficiente. Me lanzó su monedero. Justo delante de él, lo vacié por completo, le devolví el monedero vacío y le recordé, mañana. No olvides irte. Espera. Sun Xiang me llamó. No me volví, sino que me detuve. Queremos comer algo. Salí de la habitación y preparé 4 tazones de fideos. Mientras Sun Xiang comía, los recuerdos de mi vida pasada me invadieron. Las incontables noches que le había llevado la cena. Y cómo había comido tan tranquilamente así. Apenas hablamos. Solo mi corazón rebosaba de esperanzas tontas. De repente me miró. Hay un anciano de apellido Lang por aquí. Me dio un vuelco el corazón. En mi vida anterior, me había hecho la misma pregunta. ¿Qué le respondí? Le dije que Lang, el viejo erudito, venía a comprarnos tofu a menudo. Al día siguiente me pidió que lo llevara a ver a Lang. Más tarde Lang Kinga se convirtió en su estratega. Pero cuando serví en el ejército, nunca volví a verlo. Tras preguntar por ahí, supe que siempre había permanecido al lado de Sun Xiang, guiando al batallón derecho y coordinándose con el izquierdo. Sus fuerzas combinadas arrasaban cada campo de batalla. Esta vez, negué con la cabeza con decisión. Ni idea. La gente se muda mucho. No conocemos a mucha gente. Sun Xiang me miró fijamente a la cara, sopesando algo. Tras un largo silencio, dijo de repente, si descubro que mentiste, te mataré. Como quieras. Le devolví una sonrisa burlona. Acabando con unos cuantos plebeyos indefensos. Creo que eres muy capaz. Sun Xiang soltó una risa fría. No esperaba que una mujer entre la plebeya fuera tan astuta, inflexible, codiciosa y astuta. Estamos igualados. Recogí su tazón, salí y lavé los platos. Desde la ventana, Sun Xiang me observaba todo el tiempo. Para cuando regresé a mi habitación, tenía la espalda empapada de sudor frío. Si no podía cambiar el final de mi vida pasada, ¿qué sentido tenía volver a vivir? ¿Qué se suponía que debía hacer? Al recordarlo, tuve que admitirlo. Sun Xiang era perfecto para estar en la cima. Ambicioso, despiadado, completamente carente de sentimentalismo. Cuando reunió a sus tropas, su propia hermana mayor, la consorte del príncipe Liang, estaba embarazada de 5 meses. Cientos de parientes de la casa principesca lo desconocían. Cuando suplicó a la capital, esos parientes se convirtieron en rehenes. Observó cómo sus cabezas rodaban por el suelo y continuó bebiendo té con calma. Tras ascender al trono, los ministros fundadores que lo ayudaron se apoderaron del reino. Sí, los recompensó. Pero muchos pronto se convirtieron en espinas para él. El diputado al que envenené, uno de ellos, Liang Qingel, otro. El día que fui coronada emperatriz, vi a Liang Qingel de lejos.
Después de eso me pidió varias veces verme. Pero Son Xiang rechazó todas mis solicitudes. No sabía qué destino le esperaba a Liang Qingle en esa vida. Pero pensándolo bien, no podría haber escapado al destino de un perro de caza abandonado tras la muerte del conejo. La noche se hizo más densa. Unos pasos rasparon suavemente el patio. De vez en cuando se oían golpes suaves en el tejado. La habitación de Son Xiang estaba a oscuras. No dormí en toda la noche. Al amanecer, cuando empecé a moler soja, ya se había levantado. Se recuperó más rápido que en su vida anterior. ¿Qué haces?, preguntó. Moliendo soja. Le serví un tazón de leche de soja tibia y se lo di. Cuando termines de beber, vete. Son Xiang frunció el ceño. Con un sonido metálico, uno de sus guardias me presionó el cuello con una espada. Son Xiang hizo un gesto con la mano, despidiéndolo, y luego se sentó en silencio a un lado y observó a mi familia de 3 trabajando. El oro que me quitaste me alcanza para 10 años de comodidad, dijo de repente. ¿Aún necesitas vender tofu? 10 años no son nada, le lancé una mirada. Un joven amo que salda una deuda vital con tan poco a un tacaño. Son Xiang soltó una carcajada. Es la primera vez que veo que amo el dinero tan abiertamente. Se recostó en su silla, evaluándome en silencio. Lo ignoré. Antes de salir, les dije a mis padres que se quedaran en su habitación y luego llevé mi puesto de tofu afuera. En cuanto lo preparé, apareció Son Xiang. Me ayudó a contar las monedas e incluso detuvo a un vecino que intentaba robar tofu. A uno, le dijo con dulzura. Aunque sonreía, emanaba un aura opresiva. De esas que solo posee alguien nacido para mandar. El vecino no se atrevió a decir palabra, tiró el dinero y salió corriendo. No seas blando, me recordó. En los negocios hay que calcular bien. Me volví hacia él. De acuerdo. No seré blando. Gracias por la lección. Me miró pensativo. Después recogí mis cosas. En mi vida anterior, nunca me había ayudado a vender tofu ni me había hablado tanto. Dudaba que siquiera recordara mi nombre. ¿Qué había cambiado? Durante el almuerzo, después de que sus subordinados hicieran pruebas de veneno, finalmente tomó sus palillos. Guardó esto. Colocó un colgante de jade sobre la mesa, golpeándolo con un dedo largo. Era un colgante que conocía demasiado bien. En mi vida anterior, ni siquiera cuando me moría de hambre lo empeñé. Una oleada de furia me abrasó el pecho. Este es el pago extra por salvarte la vida. Es una ficha. Si la vendes, me enojaré. Me devolvió el colgante. En cuanto a pagar una deuda que me salvó la vida, la pagaré conmigo mismo. Mis dedos se apretaron alrededor del colgante. Lo recordaba demasiado bien. Dejó este jade y dijo que volvería para casarse conmigo. Nunca me preguntó si quería su reembolso. Porque para él era caridad. Como tirarle un hueso a un perro. ¿Le preguntaría si el perro prefiere cerdo o pollo? Claro que no. Es solo un perro. No hace falta. No me interesas, le dije sin rodeos. No reaccionó. Simplemente recogió su capa, pero se detuvo justo frente a mí. Créeme, dijo con calma. Nadie en este mundo puede ofrecerte una pareja mejor. Poder, riqueza, todo lo que desees, lo tendrás. Habló despacio como si estuviera seguro de que no discutiría. Seguro de que obedecería. Seguro de que lo amaría. Igual que antes. Esperándolo. Amándolo. Siguiéndolo. Sirviéndole. Hasta la muerte. Volqué la mesa, me agaché y junté los brazos, la rabia casi me ahogaba. Sons Chereng, en esta vida, verá quién termina siendo el perro obediente esperando ser moldeado y descuartizado. Esa tarde llevé un cubo de leche de soja y unos bloques de tofu a un callejón profundo y llamé a una pequeña puerta. Un anciano de cabello plateado y heredero erudito lo abrió. Len Ching A. Le entregué el tofu. Recién hecho. Te traje un poco. Len Ching A se quedó helado. Vivía solo y dirigía una pequeña escuela privada.
7 u 8 niños de la zona acudían a estudiar con él a diario. No cobraba casi nada y vivía en una pobreza silenciosa. En mi vida anterior, todos creían que era solo un viejo erudito desafortunado. Solo más tarde, cuando alcanzó la fama y finalmente se convirtió en primer ministro, el mundo se dio cuenta de que había sido un maestro oculto desde el principio. Me incliné y pedí ser su alumno. Pensé que me rechazaría. Una chica con un talento mediocre. Pero, para mi sorpresa, aceptó. Sabía leer y entendía textos básicos, pero nada más profundo. Lenchinga supuso que solo quería aprender algunos caracteres. No esperaba mi seriedad. Leí, memoricé y hice un sinfín de preguntas. Qingya, ¿piensas presentarte a los exámenes civiles?, preguntó durante la cena, riendo. Me encantaría, respondí con una sonrisa. Lenchinga rió con ganas, acariciándose la barba canosa. Para vivir una vida plena, uno no debería estar siempre atrapado en reglas y expectativas. Es por eso que el mundo pierde tanta alegría. Gracias a tu confirmación, mis pensamientos se aclararon aún más. Había vivido 2 vidas, pero aún me encontraba atrapado en la jaula invisible de Song Cherhon. Su presión, su sombra, su agarre apretándome como barras de hierro. Tuve que romperlo. Tuve que cambiar el final. Dejé el pincel y le pregunté solemnemente a Lenchinga. ¿Qué es un warrant de sal? ¿Y cómo funciona el comercio de sal? Lenchinga hizo una pausa a mitad de la comida, se sentó frente a mí y me explicó con detalle qué eran los warrants de sal, cómo los comerciantes de Granchu gestionaban el comercio y cómo funcionaba todo el sistema. Entiendo, señor. Mañana por la mañana iré al Ministerio de Hacienda a comprar un warrant. Lo recordaba con mucha claridad. Antes de que empezara el caos, el tribunal emitió una serie de órdenes de compra de sal. El día que estaba comprando medicinas para Song Cherhon en la botica, el dependiente me dijo que esperara. Tomó su dinero y corrió al ministerio. En aquel entonces no lo entendía. Ahora sí. El reino estaba al borde del caos. El gobierno ya no podía mantener la situación bajo control, así que vendieron garantías de sal para reabastecer el tesoro. Almacenaron grano y se prepararon para la guerra. No lo preguntaste por curiosidad. Lenchinga me miró con asombro. Quiero ser comerciante de sal. Señor, oportunidades como esta no se pueden desperdiciar. Si consigo las órdenes primero podré planificar los siguientes pasos. Lenchinga me miró boquiabierto. Temprano a la mañana siguiente cambié el oro que me dio Song Cherhon por monedas de plata pequeñas y esperé fuera del salón de recepciones del ministerio. Fui el primero en llegar. Cuando el empleado abrió la puerta y me vio, casi se le cae el pergamino. ¿Qué haces aquí? Vine a comprar certificados de sal. ¿Estás loco? Los certificados de sal no son retazos de tela que puedas comprar cuando quieras. Me despidió con un gesto. Vete, vete. No me moví. Incapaz de ahuyentarme, se rindió y me ignoró. Un cuarto de hora después, regresó con un decreto recién emitido y me miró atónito. ¿Quién eres? ¿Cómo lo sabes antes que yo? Sonreí en silencio. ¿Cuántas órdenes de arresto? Conté la plata que tenía en la mano y se la di. 50 billetes. Un billete equivale a 200 hin de sal, canjeable por un lingote y 8 mazas de plata, el impuesto es de 3 lingotes. Me miró de arriba a abajo, mi ropa raída, mi pelo despeinado, y murmuró. Chica valiente. Antes de entregarme las órdenes judiciales, cuando las devolví, Lenchinga se debatía entre la risa y la impotencia. ¿Y qué planea hacer ahora? No tengo personal. No puedo viajar cientos de kilómetros solo hasta las salinas. Eso es fácil, señor. 3 días después, el ministerio dejó de vender warrants. Vendí mi lote a 8 colas cada uno. Una vez que comenzara el caos, los warrants de sal serían meros desperdicios. Así que tuve que deshacerme de ellos mientras aún estaban en buen estado. Preparé un pollo guisado para Lenchinga. Mientras bebía el caldo, le pregunté. Es primavera. Si quiero comprar grano y algodón de la temporada pasada a los aldeanos y pagar por adelantado las cosechas de otoño, ¿a qué oficina debo reportarme? Esta vez, Lenchinga ya no se reía.
Contraté a vecinos y los envié al campo a comprar grano y leña. 18 días después, el príncipe Tan reunió a sus tropas en el noroeste. Cuando la noticia llegó a la capital, tanto las familias adineradas como los plebeyos comenzaron a acaparar comida y leña. El pánico se apoderó de la ciudad y los lamentos inundaron las calles. Todo lo que acumulé se agotó en 2 días. Incluso conecté con comerciantes ricos, compré una mina de hierro y contraté guardias. Y con nuestras salidas diarias, el dinero fluía como el agua. En tan solo medio año, Chinga se había convertido en un rico comerciante. Lang Chinga me miró con genuina admiración. Eres más astuto y decidido de lo que esperaba. Eres alguien capaz de lograr grandes cosas. Le serví vino. Ser decidido no basta. También necesito un buen timonel como tú. Me tocó la frente suavemente. Llegó el verano. Una noche abrí la puerta de su patio. Y me quedé paralizado. En el viejo y desgastado patio, Son Sieng estaba sentado como si el lugar le perteneciera. Cuando me vio, no se sorprendió en absoluto. Sonrió. Ha pasado tiempo. Medio año tarde, pero Son Sieng encontró a Lang Chinga, señorita Fen. Desde que envió a sus padres lejos, ha estado inusualmente ocupada. Estos últimos días ha comprado medicamentos en 20 boticas de la capital y sus alrededores. Suficiente para atender a 8.000 soldados. ¿Qué planeas? Vender, claro. Le puse la cena a Lang Chinga. ¿Quieres? Te puedo hacer un descuento. Me pidió que lo acompañara hasta la puerta. En la puerta, me preguntó con una leve sonrisa. ¿Te parece bien casarte a fin de año? Tu cumpleaños es el 8 del 11º mes. Elijamos ese día. Mi corazón latía con fuerza. Yo era un plebeyo sencillo y corriente. Un hombre como él debería casarse con alguien de su misma posición y talento. Esta no era como la vida anterior. Me pregunté qué estaría pensando. No te menosprecies. Son Sieng se acercó y me susurró al oído. La belleza o el estatus de una mujer no me importan. Solo me gustan las mujeres inteligentes. Y tú eres excelente. Me dirigió una mirada de aliento, montó en su caballo y se alejó. Me quedé allí en la puerta un buen rato sin poder controlar mi ritmo cardíaco. Esa noche mudé a mis padres a una nueva casa y les advertí terminantemente que no salieran. Unos días después, los ejércitos campesinos se alzaron en el noroeste, Jiangnan y el suroeste. Exactamente igual que en la vida anterior. Pero esta vez Len Qinghel no siguió a Son Sieng como su estratega. En cambio, se fue de la capital conmigo. En mi vida pasada, tras la muerte de mis padres, la capital pronto se sumió en el caos. Los bandidos campaban a sus anchas y los asesinatos estaban por todas partes. La corte tuvo dificultades para protegerse, y mucho menos al pueblo. En poco tiempo la capital fue sitiada. Huí con mis vecinos y comencé años de vagancia, viviendo a cielo abierto. En aquel entonces en el norte el único poder comparable a Son Sieng era un hombre llamado Xiao Mu. Provenía de una familia de bandidos y era el último en alzarse. Sin embargo, en medio año, reunió a 80.000 soldados. Su impulso fue alarmantemente rápido. Un año después, estaba casi a la par de Son Sieng y el príncipe Tan. Desafortunadamente, desde su ascenso al poder hasta su caída. Solo pasaron 7 meses. La muerte de Xiao Mu se convirtió en leyenda. En aquel entonces cayó en la trampa de Son Sieng. Todo su ejército fue aniquilado y su propio cuerpo fue atravesado por más de 10 flechas. Antes de morir, logró disparar una última flecha, partiendo por la mitad del estandarte de batalla de Son Sieng. Las generaciones posteriores llamaron a Xiao Mu valiente pero insensato. Como general de primera línea que se lanzaba a la batalla, poseía un talento excepcional. Pero como gobernante destinado a mandar y tomar decisiones decisivas, era demasiado impulsivo, demasiado imprudente. Doné 100 frascos de ungüento curativo y me uní al Enjicamp. Cuando finalmente conocimos a Xiao Mu, Len Qinghel y yo nos quedamos atónitos. ¿Eres Xiao Mu? ¿Cuántos años tienes este año? Evalué al joven que tenía delante. Bajo a un no de voz profunda, no precisamente frágil, pero aún irradiaba la crudeza de alguien completamente inexperto.
Su padre había fallecido a principios de mes, acababa de heredar la fortaleza de la montaña y, por lo que parecía, no la estaba gestionando bien. Xiao Mu frunció el ceño, irritado. Tengo 14 años. 14 no lo parecía en absoluto. Todavía no he madurado. Furioso, Xiao Mu blandió su espada y partió la roca frente a él por la mitad para demostrar su valía. Casi me río a carcajadas. Así que en su vida anterior, Xiao Mu fue valiente pero insensato. ¿Acaso fue simplemente porque era demasiado joven para experimentar el mundo? ¿Tan mala es la comida de tu campamento? Cocinaré para ti esta noche. Al principio se burló, pero después de comer, devoró 3 tazones grandes y se tumbó en la estera, frotándose el estómago. El campamento de Lanya distaba mucho de ser pacífico. Los tenientes segundo y tercero, al ver lo joven que era, causaban problemas a diario. Robaban autoridad y llevaban hombres montaña abajo para robar a los comerciantes. Cuando Xiao Mu se enteró, luchó contra el segundo teniente. Perdió. Pero no lloró. Y de inmediato empezó a entrenar día y noche. No siempre se necesita una espada para matar a alguien. A medianoche le di una taza de té. Me miró con incredulidad. Si no era una espada, ¿qué era? Lan Qingel y yo intercambiamos una mirada. Me incliné y le susurré 2 frases al oído. Eres mujer. ¿Te atreves a matar a alguien? Si te ayudo a lidiar con ellos, me escucharás de ahora en adelante. Le di una palmadita en la cabeza. Y debes reconocerme como tu hermana mayor. Xiao Mu resopló. Puedes presumir después de matar a alguien primero. Esa noche enterré 1000 colas bajo el viejo algarrobo del campamento. Y convencí al hijo del tercer teniente para que las desenterrara al mediodía del día siguiente. El viejo algarrobo se encontraba en el patio del segundo teniente. Pero el tesoro fue desenterrado por el hijo del tercer teniente. Inmediatamente se enfrentaron y llamaron a Xiao Mu para que juzgara. Xiao Mu hizo un gesto de desdén. Si quieres que yo juzgue, divide el dinero a partes iguales. Ninguno estuvo de acuerdo. Pronto ambos lucharon en secreto por el tesoro. Esa noche le ordené a Xiao Mu que disparara al segundo teniente con una flecha. A medianoche las bandas de ambos tenientes irrumpieron en sus respectivos cuarteles, atacándose ferozmente. Las bajas aumentaron. El segundo teniente perdió un brazo. El tercer teniente murió. Un día después, la viuda del tercer teniente encerró a la familia del segundo teniente en su casa, roció las puertas con aceite aromático y prendió fuego a la casa. Xiao Mu corrió hacia mí después de apagar el fuego y obedientemente me llamó. Hermana. Le di una palmadita en la cabeza. Buen chico. Te haré cerdo estofado. El rostro de Xiao Mu se sonrojó por completo. Afuera, las tropas de Song Xiong habían despegado de las llanuras centrales, dividiéndose en batallones izquierdo y derecho. Esta vez, el batallón derecho ya no estaba al mando de Lan Qingel. Pero por su antiguo alumno Cui Renfeng. Cui Renfeng era competente, pero no se acercaba al nivel de Lan Qingel. Después del Año Nuevo, Song Xiong tuvo innumerables enfrentamientos con el príncipe Tan. Victorias y derrotas se alternaban, manteniéndose a raya. Mientras tanto, guié a Xiao Mu para que se tragara 3 campamentos de montaña enteros, amplié mi ejército a 30.000 y, discretamente, comencé a reclutar aún más. Necesitamos más dinero, se preocupó Lan Qingel. Les prometiste demasiado a los soldados. Me senté en la cima de la montaña, señalando un pico lejano. Señor, hay una mina de oro en lo profundo de esa cresta. En mi vida anterior, había oído rumores al respecto. Hombres pobres enloquecidos se colaban para robar oro. Pero ninguno regresaba. Conozco esa montaña. Es del Marqués Luan. ¿Qué planeas? Robarla, dije. Lan Qingel negó con la cabeza. Si actúas, la corte se alarmará. Todo lo que hemos construido quedará arruinado. A menos que... Dudó. A menos que encontremos a alguien a quien culpar, terminé por él. No sabemos el resultado, añadí, pero no hacer nada garantiza el fracaso. Así que movilizamos a 2000 hombres, nos disfrazamos del batallón derecho de Song Xiong y lanzamos una incursión a medianoche en la mina de oro del Marqués Luan.
Fue el primer campo de batalla que vi en mi vida. En mi vida anterior, después de Son Sion, pasaba la mayor parte de mis días en la cocina. Aunque había soldados heridos a diario, nunca había visto un campo de batalla real con mis propios ojos. Ahora las espadas chocaban, el acero rechinaba, los hombres lloraban, los caballos chillaban, resonando violentamente por las montañas. El caos me aterrorizaba. Lan Kingel y yo nos sentamos en la cima de la cima, con vistas a la mina de oro. Me preguntó en voz baja, ¿tienes miedo? Asentí. Sí, lo tengo. Lan Kingel asintió también. Yo también. Nos miramos y reímos suavemente. Todo lo que uno no ha experimentado antes es aterrador. Pero creíamos que con el tiempo, el miedo se desvanecería. Y así fue como uno creció. Eliminamos a los guardias de la mina, pero conservamos a la mitad de los mineros. Esa misma noche cerramos el camino de la montaña. Al día siguiente el marqués Luan atacó la montaña. Luchó sin descanso durante medio mes sin éxito antes de regresar finalmente a la capital. La mina estaba a 120 li de la capital. Pensé que había vuelto a pedir refuerzos. Pero en lugar de eso, secuestró a la hermana mayor de Son Sion y exigió la mina de oro a cambio. 3 días después, Son Sion llegó al campamento de Lanya. Al vernos a Lan Kingel y a mí, no pareció sorprenderse. Era evidente que ya sabía que estábamos allí. Dijo, señor, usted decidió no dejar las montañas para apoyarme, sino seguir a Inya y convertirse en un bandido. ¿Cree que ella es más capaz que yo? Lan Kingel bebió su té con calma. Inya es valiente y sabia, tiene fuerza y dulzura. De hecho, es un poco más fuerte que tú. Son Sion no se enojó. En cambio, parecía extrañamente orgulloso, como si alguien hubiera elogiado su propia creación. Inya recibe elogios del señor, dijo con suavidad, pero no te pongas arrogante. Le lancé una mirada penetrante. La relación entre el señor y yo es como la de padre e hija. ¿Qué tiene que ver contigo? Se sentó a mi lado. Inya, robaste la mina de oro de Luan y me incriminaste. Ahora mi hermana está en sus manos. ¿Cómo piensas resolver esto? Tarde o temprano, ella habría muerto a tus manos. Hoy o mañana da igual. Lo miré a los ojos. Le envío mis condolencias de antemano, General Son. En mi vida pasada, se rebeló sin importarle su propia hermana. Ahora me cuestiona. ¿Esperaba que llorara por él? ¿Que llorara por él? Me miró en silencio y de repente rió. De verdad que te pareces cada vez más a mí. 3 días después, Son Sion mató al marqués Luan y rescató a su hermana. Pero ella se negó a quedarse a su lado. Lan Kinga me contó que lo maldijo por traidor ante todo el ejército. Luego cabalgó sola de regreso a la capital. Sentí pena por ella. Si Son Sion de verdad hubiera querido protegerla, jamás habría escapado, ni siquiera con alas. Pero se fue. Y el mismo día de su regreso, su esposo, el príncipe Liang, la derribó de un disparo. Son Sion lloró durante medio día, jurando ante los soldados que vengaría a su hermana. Conmovidos por su lealtad, cientos de miles rugieron en respuesta, llamando a asaltar la capital, derrocar al Gran Su y construir una nueva era próspera. Esa noche sus hombres me entregaron una carta y el colgante de jade que había vendido. Quédate con el colgante. Yo cuidaré de tus padres. Cuando nos volvamos a ver, será el día de nuestra boda. Me temblaban las manos. Las lágrimas corrían por mi rostro. Señor, se llevó a mis padres. Creí haberlos escondido bien. Aún así, los encontró. Son Sion. Son Sion. Xiao Mu irrumpió con su espada desenvainada. Mataré a Son Sion. Lo detuve. Hermana, advirtió. Este tipo de hombre no entiende el amor. Nunca te enamores de él. Sabía que Son Sion no tenía corazón. Y nunca jamás debo tener una con él. Todavía no. Tranquilo, le dije recordándomelo a mí mismo al mismo tiempo. No matará a mis padres. No por ahora. Con la mina de hierro y ahora la de oro, mis esfuerzos de reclutamiento se hicieron más fáciles.
En tan solo 3 meses, había reunido 80.000 tropas. La misma cantidad que Xiaomu reclutó en mi vida anterior. Pero lo había logrado en mucho menos tiempo. Levanté una bandera. El Fen, de un solo carácter, ondeaba al viento. 80.000 soldados se dividieron en 2 divisiones, delantera y trasera. Lideré la vanguardia con Xiaomu. Lan Qingel comandaba la retaguardia. Marchamos desde Lanji Camp, a 120 li de la capital. Y en rápida sucesión, aplastó 3 prefecturas, 6 distritos prefecturales y 18 condados, tomando el control de la región del Canal Sureste. Esas 3 prefecturas eran los ojos y oídos de la capital. Una vez conquistada, la corte se vería obligada a enviar tropas tras nosotros. Xiaomu dijo una vez. Ni siquiera Son Xiong se atrevió a atacar estas 3 prefecturas. Si los atacamos nos convertiremos en el objetivo principal de la corte. No importa. Le dije a Xiaomu. La salud del emperador no durará más allá de este mes. Una vez que muera, los príncipes se destrozarán entre sí por el trono. Ese caos durará al menos un mes, tiempo suficiente para que nos preparemos. En mi vida anterior, cuando murió el emperador, el campamento de Son Xiong estalló en celebración. Flautas, tambores, festines, 3 días y 3 noches de bullicio. El equipo de cocina y yo estábamos tan agotados que pasamos días sin dormir. Y una cosa más, bajé la voz. Estamos cerca del territorio del príncipe Tan. Ya tengo una forma de lidiar con él. Lo cual era mentira. No tenía ningún método. Simplemente robé la estrategia de Son Xiong de mi vida anterior. El príncipe Tan era un hombre astuto, a la altura de Son Xiong, tanto en el mando militar como en el engaño estratégico. Pero tenía una debilidad fatal, amaba demasiado. Su mayor vulnerabilidad era su esposa. En mi vida anterior, Son Xiong tendió una emboscada al monte Lontai y atrapó allí a la esposa del príncipe Tan. El príncipe Tan entró en pánico de inmediato, sembrando el caos en sus formaciones. Tras 3 meses de estancamiento entre ambos ejércitos, el príncipe Tan sufrió una aplastante derrota. Finalmente se suicidó ante la tumba de su esposa en el monte Lontai. Cuando escuché la historia por primera vez, sentí una profunda admiración por su esposa. Ya no la admiraba. Su existencia simplemente me daba algo que aprovechar. En el 10º mes de ese año, el noroeste quedó sepultado bajo la nieve. Xiaomu y yo rodeamos el monte Lontai al amparo de la noche. La esposa del príncipe Tan se escondía allí. En la cima, la encontré. Era incluso más hermosa de lo que decían los rumores. Como una doncella celestial que descendía del cielo. No tan hermosa como tú, murmuró Xiaomu con evidente desdén. Había crecido tan rápido este año que tuve que mirarlo ahora. Soy hermosa. Le lancé una mirada de advertencia. Sería más feliz si elogiaras mi inteligencia. La esposa del príncipe Tan me ofreció una taza de té y sonrió levemente. Dicen que Feng Yin-ya es una heroína entre las mujeres. Conocerte hoy confirma los rumores. Me halagas. Simplemente quiero vivir como un ser humano. Respondí. La esposa del príncipe Tan reflexionó un buen rato. El mundo está dividido en 4 ahora. Y entre ellos tú eres el que más importa. Para ella, la corte imperial ya era una bestia moribunda. El príncipe Tan, aunque brillante, era demasiado amable, demasiado indeciso. Con 7 partes de su corazón ocupadas por el sentimiento. Originalmente Son Xiang tenía las mayores posibilidades de victoria. Pero después de conocerte hoy, dijo, creo que lo vencerás. Le serví más té. Si el príncipe Tan se rinde, los dejaré ir juntos. El amor es una pareja de amantes divinos, lejos de la guerra. Esperaba gratitud. En cambio, no pareció impresionarse. No hacía falta. Es solo un hombre. Se rozó la manga de brocado de su vestido con los dedos. En la batalla final, te ayudaré sin recompensa. Pero porque lograste lo que yo nunca pude. Se rió a carcajadas. Títulos, poder, mando. ¿Quién dijo que solo los hombres pueden poseerlas? Mientras se alejaba, gritó, Feng Yin-ya, debes ganar. Solo entonces mi muerte no será en vano.
Tras un momento de estupor, Xiao Mu y yo inclinamos la cabeza viéndola marchar. El príncipe Tan llegó rápidamente con 60.000 soldados. Se paró frente a su formación, con la ropa desaliñada y el rostro demacrado por la tristeza. Exactamente igual que en mi vida anterior. Había perdido la compostura por completo. La batalla se prolongó durante 2 meses y 8 días. El príncipe Tan comandaba 180.000 soldados, reforzando constantemente el frente. Mientras tanto, Sun Xiang devoraba más de la mitad de sus territorios de retaguardia. Pero al príncipe Tan ya no le importaba. El enfrentamiento final tuvo lugar el 6º día del primer mes, el cumpleaños de la esposa del príncipe Tan. Ella había quedado con él en el monte Lontai. Los dos compartieron una copa de vino envenenado bajo el pino cargado de nieve. Y murieron juntos. La esposa del príncipe Tan me dejó una carta. Me pidió que la incinerara y esparciera sus cenizas por el monte Lontai. No mencionó nada del príncipe Tan. Acepté. Puñado a puñado, esparcí sus finas e ingrávidas cenizas por toda la montaña. Tras la muerte del príncipe Tan, su ejército volvió a mi mando. Len Qinghel registró personalmente las cifras. 200.400 soldados. Mirando atrás, solo quedaba Sun Xiang. Recibió una carta suya. Junto con un contrato matrimonial que contiene nuestras cartas natales. Todo está listo. Solo falta la novia, escribió. Xiao Mu aplastó la carta hasta hacerla una bola y la arrojó al fuego. Ese cabrón sin vergüenza. No tiene orgullo ni vergüenza. Inya, esta noche lideraré a las tropas para rescatar a tus padres, declaró. Le di un golpecito en la frente. ¿Quién te permitió llamarme Inya? Llámame hermana. Xiao Mu me fulminó con la mirada. Estoy hablando de asuntos serios contigo, ¿podrías dejar de preocuparte por trivialidades de una vez? Esa noche Len Qinghel regresó a toda prisa y los tres discutimos nuestra estrategia en medio del lago. Solo había un plan que podía garantizar la seguridad de mis padres y, al mismo tiempo, matar a Sun Xiang. Mirando la luz de la luna que brillaba sobre el agua, finalmente dije, quizás debería ir a verlo como acordamos. Casarme con él. Igual que en mi vida anterior. Y sin embargo completamente diferente. Sun Xiang aún no había ascendido al trono. Y ya no era la mujer que lamía los huesos que tiraba de su mesa. Que se arrastraba como un perro por una sola mirada de cariño. No. No estoy de acuerdo. El rostro de Xiao Mu se ensombreció. Si alguien debería irse, soy yo. Aunque no regrese con vida, puedo arrastrarlo conmigo. Si te vas, solo estarás desperdiciando tu vida. Lo fulminé con la mirada. ¿Crees que Sun Xiang es un erudito débil que te dejará blandirle una espada? Escúchame a mí y a Tudor. No tienes derecho a actuar por tu cuenta. Se quejó en voz baja. Bien. Pero no te enamores de él. Y no te ablandes. Le tapé la boca. ¿De verdad crees que no sé dónde está la vida y la muerte? Esa parte sí, ya la conoces. Murmuró. Esa noche discutimos el plan largo rato, puliendo cada detalle. Al caer la tarde fui solo a reunirme con Sun Xiang. A orillas del canal, sus 60.000 soldados estaban acampados, separados de mis fuerzas por un río. El mismo lugar, a la misma hora que en mi vida pasada. Una vez más me quedé fuera de su campamento, esperando permiso para entrar. En mi vida anterior, le entregué el colgante de jade y esperé una guardia entera bajo el viento frío. Antes de venir, me lavé la cara a la orilla del río y me peiné. Mi corazón palpitaba de emoción, con un anhelo insensato. Esperando a Sun Xiang. Incluso entonces, seguía aferrado a las promesas que me susurró antes de partir a la guerra. Y solo me dio indiferencia. Hoy, estoy aquí una vez más. Pero el final. Nadie lo sabía. Has venido. Mis pensamientos se dispersaron cuando apareció Sun Xiang, saliendo personalmente a recibirme. ¿Dónde están mis padres? No me molesté en darles palabras amables. Solo necesitaba saber que estaban vivos. Vienen de camino. Me guió hacia adelante. Al levantar la cortina, vi a mi padre y a mi madre.
Los tres nos derrumbamos en brazos, llorando de alivio. Mientras tanto, Song Xiang estaba ocupado pidiendo vino y comida, invitándonos a sentarnos. Incluso en medio de las campañas militares, la boda no puede apresurarse. Ya he hecho los preparativos. Inya, escúchame y dime si algo te desagrada, lo arreglaré. Su voz era suave con una ternura infinita. Pero yo sabía que no era así. No tenía corazón. Entonces llamó a alguien. Y en cuanto vi quién era, sentí un escalofrío en cada vena de mi cuerpo. Era Ma Sichao, su vicecomandante. Ma Sichao me miró con un desdén apenas disimulado. Conocía esa mirada. Arrogante. Engreído. En mi vida anterior, cuando supo que había entrado al campamento con la ficha de Song Xiang, comprendió perfectamente que había algo entre Song Xiang y yo. Cualquiera con ojos podía verlo. Y aún así, Ma Sichao usó la borrachera como excusa para violarme. Sabía que Song Xiang no lo mataría por ello. Y tenía razón. Song Xiang no lo mató. Lo perdonó con una facilidad escalofriante. Antes de morir, llamé a Ma Sichao al palacio para tomar el té. Él, receloso, intercambió las tazas. Pero nunca se dio cuenta de que tenía la intención de morir con él. Ambas copas contenían veneno. Mientras el veneno le atravesaba el cuerpo, se retorcía en el suelo, maldiciéndome. Incluso como emperatriz, no eras más que un juguete para mí y para Song Xiang. El recuerdo se disipó. Ma Sichao hablaba monótonamente sobre los trámites de la boda. Lo interrumpí con frialdad. Ma Sichao. Levanté la barbilla. Estoy a punto de casarme con tu comandante. ¿Así es como saludas a la futura señora del campamento? Se quedó paralizado. La ira se apoderó de su rostro. No soy un sirviente. ¿Por qué debería inclinarme ante ti? ¿Qué se supone que eres? Me levanté bruscamente y le arrojé una taza de té caliente directamente a la cara. Soy la esposa de tu amo. Ahora dime quién soy. ¿Te atreves? Ma Sichao desenvainó su espada y me la apuntó al cuello. Me quedé completamente inmóvil. Mis padres temblaban mientras me protegían por ambos lados. Nadie en la tienda pronunció palabra. Por fin, Song Xiang se levantó y apartó la espada de Ma Sichao de un golpe. Sal, dijo. Y Ma Sichao obedeció. Ma Sichao giró la cabeza de golpe, mirándolo con incredulidad. General, me está diciendo que me vaya por culpa de una mujer sucia. No se equivocó, respondió Song Xiang con el rostro sombrío. Es mi esposa. Si le faltas el respeto, me insultas. Ma Sichao soltó una carcajada, aguda y furiosa, como si acabara de oír el chiste más grande del mundo. Luego me lanzó un puñetazo. Bien. Ma Sichao saludó a la señora. Dicho esto, rompió la cortina de la tienda y salió furioso. Tras un largo silencio, Song Xiang se volvió hacia mí. Inya, ahora estoy satisfecha. Me alegra que hayas estado de mi lado. Le hice señas para que se sentara. Es una pena no haber podido escuchar el resto de los ritos nupciales. Luego invitaremos a Ma Sichao a que vuelva para que termine de explicarlos. Song Xiang me miró fijamente. Mis intenciones y las suyas ya estaban al descubierto. Había abierto una brecha entre él y Ma Sichao. Él, a su vez, esperaba ver qué plan de escape oculto tenía yo a mis espaldas. En esta guerra entre nosotros, uno de nosotros moriría eventualmente. Pero yo no tenía miedo de morir. Durante mi estancia en el campamento vagaba por todas partes con tranquilidad, sin evitar ni halagar a nadie. Siempre que me cruzaba con Ma Sichao, lo miraba con burla, a veces incluso lo insultaba abiertamente. No sabía lo que Song Xiang le había susurrado esa noche. Pero él soportó todo de mí. Estas reglas no son malas, le dije un día. Ahora sí que pareces un sirviente. Apretó los puños, las venas de su cuello se enrojecieron. Pero no pudo articular una sola réplica. Cuando la astuta liebre muere, el sabueso está frito. Ya aprendiste esa lección. Retrocedí un paso y lo observé. Cuando me convierta en emperatriz, la primera persona a la que ejecutaré serás tú. Finalmente espetó apretando los dientes.
Te sobreestimas. Entre tú y yo, el general te matará primero. Unos días después, el ejército de la derecha aplastó a las fuerzas imperiales. El ejército de la izquierda celebró con un festín. Sun Xiang y yo nos sentamos a la cabecera de la mesa, bebiendo con ellos. Por ti brindó. Cuando nos casemos, será aún más emocionante. Suspiré. ¿Por qué no te proclamas emperador de una vez? Así me convertiré en emperatriz directamente. Arqueó las cejas. Preferiría evitar la vergüenza de que algún día ascendieras al trono, solo para nombrarme concubina o algo humillante. Esperaba que se negara. En cambio, me tomó la mano y dijo en voz baja, muy bien. Te escucharé. Bebí 2 tazas más y me levanté para ir a hacer mis necesidades. A mitad de camino, una mano me agarró la muñeca y me metió en una tienda de campaña. Ma Sichao me arrojó sobre la cama. Al igual que en mi vida anterior, me arrancó la ropa con un movimiento rápido. El terror de mi vida pasada chocó con la conmoción del presente. Le susurré, Ma Sichao, piénsalo bien antes de dar otro paso. Puta. Me arrancó el cuello de la camisa. Me provocas a diario, solo para envenenar mi relación con el general. Pero el general no es ciego, ve a través de tus trucos. Esta noche te tomaré por la fuerza, y veremos si me mata por ello. Lo miré fijamente a los ojos. Te equivocas. Te provoqué porque tu general lo ordenó. Se quedó paralizado. Eres arrogante, insubordinado, imprudente. Lleva mucho tiempo queriendo verte muerto. Cuando la liebre muere, el sabueso se cuece, ¿nunca has oído eso? Le temblaban las manos. Soy su futura esposa. Cuando él se convierta en emperador, yo seré emperatriz. ¿Y tú? No eres nada ahora, y no serás nada más adelante. Ma Sichao me abofeteó 2 veces, llamándome mentiroso. Entonces apostemos, dije con calma. Cuando llegue, ¿te matará o no? Sus brazos, apoyados a ambos lados de mí, empezaron a temblar. Tras una larga pausa, dijo entre dientes, bien. Una apuesta es una apuesta. ¿Por qué iba a temer a una mujer como tú? Bien, susurré. Si pierdo cuando levante la mano para matarte, te revelarás de inmediato. Llévate a mis padres y huyan. A cambio, los 200.000 soldados bajo mi mando serán tuyos, ofrecido con ambas manos. Todo su cuerpo se estremeció. Solo entonces recordó. Tenía 200.000 soldados. Él aceptó la apuesta. No tenía otra opción. Una vez que me rasgó la ropa, no había vuelta atrás. En cuanto a mí, sin importar el resultado, no perdería. Si Sun Xiang perdonaba a Ma Sichao, me quedaría y continuaría según lo planeado. Si Sun Xiang lo matara, mucho mejor. Ma Sichao tenía la segunda influencia, solo superada por Sun Xiang. Las consecuencias de matarlo. Sun Xiang jamás escaparía de ellos. Justo entonces, Sun Xiang levantó la cortina de la tienda y entró. Agarré mi cuello roto y me escondí detrás de él, sollozando en voz baja. Ma Sichao se enderezó el cinturón, intentando parecer intimidante. Lo que no esperaba era esto. Sin dudarlo un segundo, Sun Xiang presionó su espada contra el cuello de Ma Sichao. Hasta yo me quedé atónito. Esto no era como mi vida anterior. Ya te lo dije, no toques lo mío. Sun Xiang dijo cada palabra entrecortada y gélida. ¿Quieres la muerte? Te la daré. Los ojos de Ma Sichao se abrieron de par en par, incrédulo. El general, que solo valoraba el poder, hoy estaba dispuesto a amputarse ambos brazos. Por una mujer. Había apostado mal. Con un rugido, Ma Sichao desenvainó su espada y contraatacó, abalanzándose hacia mí. El acero entrechocó frenéticamente. El campamento estalló en caos. Me quedé en la puerta, esperando el desenlace. Un momento después, Ma Sichao yacía muerto. Con los ojos abiertos, miraba a Sun Xiang conmocionado. Sun Xiang descartó su espada, me agarró de la muñeca y me arrastró de vuelta a su tienda de mando. ¿Cómo está?, preguntó, reprimiendo su furia. No esperaba que el general lo matara, dije mientras me arreglaba la ropa. Estoy bastante satisfecho.
Me apretó el brazo con más fuerza y repitió, te lo estoy preguntando. ¿Te tocó? Lo miré a los ojos, escudriñando su expresión. Había una tormenta furiosa en ellos. Una emoción que nunca antes había visto en él. Una que no pude descifrar. Por primera vez, Son Xiang había perdido el control. Estoy bien, aparté su mano. Estoy bien y de buen humor. No dijo nada más y salió de la tienda. Momentos después, mi madre entró corriendo. El general me dijo que viniera a ayudarte. ¿Te intimidó Ma Sichao? Negué con la cabeza. La muerte de Ma Sichao causó muchos más problemas de los que esperaba. Años atrás traicionó a la corte y desertó con 50.000 soldados a Son Xiang. Ahora que estaba muerto, esos soldados se reunieron de inmediato, exigiendo mi sangre y venganza. Y yo seguía sin entenderlo. ¿Por qué no me había matado Son Xiang? Recordé lo que Lin Qingel había dicho antes de irnos. Para un hombre tan arrogante como Son Xiang, las mujeres, para él, siempre son controlables. No importa lo terca o capaz que seas, sigues siendo solo una mujer. Una vez que se casa contigo y fusiona tus tropas con las suyas, el mundo sigue siendo suyo. Porque tú, todo lo que tienes, le pertenece. Cree que todo ya está en la palma de su mano. El día de la boda, todo el campamento estaba cubierto de banderas rojas. Les dije a mis padres, no se preocupen por mi vida ni por mi muerte. Vete. Habrá gente esperándote afuera. Asintieron una y otra vez, volteándose cada pocos pasos para mirarme. Vestido con túnicas nupciales escarlatas, cabalgué por el campamento, haciendo gala de mi fuerza. Los antiguos hombres de Ma Sichao me insultaban, con ganas de desgarrarme. Velas cálidas llenaban la tienda nupcial. Son Xiang entró con su túnica de batalla roja. Qué lástima que Lin Qingel no esté aquí, dijo. Cuando asuma el trono, lo invitaré a tomar vino. Está bien, dije. Le serví una copa de vino. Se quedó paralizado, mirando fijamente las dos copas. Entendiendo, cambié sus posiciones. Luego lo pensé mejor y serví ambas copas. General, sírvase el vino usted mismo. Así sabrás que no está envenenado. No pasa nada, dijo. Se fue y regresó con una jarra de vino, que nos sirvió a ambos. Y me entregó mi taza. Su mirada era dulce, casi tierna. En mi vida pasada, nuestro matrimonio no tuvo testigos ni ritual. Simplemente se quitó la túnica imperial, pronunció unas palabras para saldar una deuda. Y me dejó en paz. Esta vida, él sí que había cambiado. Convirtiéndose elaborado. Cuando nuestras copas nupciales se tocaron, se acercó a mi oído. Tus padres estaban tan contentos que bebieron demasiado. Deambularon por el campamento y tras irse, regresaron. Mi mano temblaba y el vino se derramó sobre su hombro. No te preocupes, murmuró. He contratado personal para que los cuide. Esta noche también descansaremos temprano. Me agarré a la mesa para no caerme. Tengo una pregunta, dije, intentando calmarme. ¿Eres tan segura de ti misma? ¿Crees que casarte conmigo significa que automáticamente ganarás mi ejército? Son Xiang negó con la cabeza. Me casaré contigo simplemente porque quiero casarme contigo. No tiene nada que ver con tus soldados. Apartó el pelo suelto junto a mi sien. Lo que quiero, susurró. Nunca se me ha escapado de la palma de la mano. Le sonreí levemente. Esta vez. No estoy tan seguro. Su mirada se desenfocó. Sus movimientos se ralentizaron. Las velas, murmuró extendiendo la mano hacia ellas. Negué con la cabeza. Es inútil. Ya te envenenaron. Por suerte para mí, le gustaban mucho las extravagancias. Había preparado un par de elaboradas velas con fénix y dragón. Sin ellos no habría tenido la oportunidad de introducir el veneno. Son Xiang se desplomó en el suelo, mirándome desde el otro lado de la mesa baja. Así que, dijo con voz ronca, entraste aquí ya preparado para no salir con vida. Lo miré con la cabeza en alto. Son Xiang, ¿crees en vidas pasadas? Si existiera, respondió con absoluta seguridad, aún así no escaparías de la palma de mi mano. No se equivocaba.
En mi vida anterior, desde que lo conocí, estuve atrapada en la jaula que él construyó para mí, hasta el día de mi muerte. Esta vida no será la misma, le dije. Fuera de la tienda de mando, la noche ardía. Gritos, robos y matanzas resonaban por todas partes. Bajo su mirada firme levanté mi copa, tomé el antídoto y le sonreí con calma. Mis soldados están aquí. Son Si-Han soltó una risa burlona. No te atrevas a matarme. De verdad lo creía, que jamás lo mataría. Tal como él siempre creyó, nunca escaparía de sus garras. Pero me atreví. Esa noche las antiguas tropas de Ma Si-chao se amotinaron. Sus filas se dispersaron lejos de Son Si-Han. Tianmu dividió nuestras fuerzas en 6 rutas y avanzó. Un ejército sin líder se hundió en el caos. Son Si-Han sufrió una aplastante derrota. Un mes después el ejército del flanco derecho al mando de Cui Renfeng se desmoronó una y otra vez, retrocediendo hacia el noroeste, pasando la frontera, solo para ser perseguido por Tianmu durante 100 li y decapitado. Medio año después, el mismo día en que Son Si-Han asedió la capital en mi vida anterior. Marché con mi ejército para rodear la capital. El mismo día que Son Si-Han irrumpió en el palacio, yo lo abrí. El mismo día que mató al nuevo emperador, me encontraba en lo alto del salón Qiankun recibiendo a los ministros. Me vestí con ropas limpias, me alisé el cabello suelto y me senté en el alto trono. Se arrodillaron y gritaron: «Bienvenido el nuevo soberano». ¿Lo oíste? Levanté la cortina tras el trono y miré a Son Si-Han. Me llaman la nueva soberana. No la emperatriz. Si una mirada pudiera matar, me habría matado 1000 veces. Te estás regodeando en mi gloria, esa es la única razón por la que se te permite permanecer aquí, dijo con amargura, cerrando los ojos. 6 días después, ascendí al trono y tomé el título de reinado de Yan. El mismo título de reinado que Son Si-Han reclamó en su vida pasada. Pero esta vez, yo era el gobernante. Y él era el prisionero arrodillado bajo las escaleras. Entre tambores, música y fuegos artificiales, me senté junto a su cama. Después de 6 días sin comer, de repente abrió los ojos y me miró aturdido. Feng Yin-ya, no estás muerta. Pronunció mi nombre con incredulidad. Entonces el dolor deformó sus rasgos, la nitidez se convirtió en un tormento absoluto. Así que, roncamente. ¿Estás satisfecho ahora? No es satisfacción, le dije. Es euforia. Pura euforia. Son Si-Han, en este mundo nada permanece igual para siempre. Ni tu fuerza ni mi debilidad. Ni siquiera cuanto te amé una vez. Solo para que me arrojaras a otro hombre para que me profanara. La puerta se abrió de golpe. Tianmu entró, me agarró de la mano y me levantó. Ven a ver los fuegos artificiales. ¿Para qué mirarlo? De acuerdo. Fuegos artificiales. ¿Para qué mantenerlo vivo? Déjenme matarlo y acabar con esto. Hoy es un día de alegría. Mátalo mañana. Y entiérralo frente a las tumbas de mis padres. Justo entonces, una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo completamente negro. Brillante y cegador. El fin.